En la Ciudad de México, siendo las 12 horas con 30 minutos del día 22 de enero del año 2019, nos encontramos reunidos en la sala de oralidad número 28 para celebrar la audiencia de formulación de imputación derivada de un cumplimiento de orden de aprehensión ordenada en la carpeta judicial 012-241-2017-A, que se instruye en contra de Ignacio Calderón Sánchez o Ignacio Yavet Calderón Sánchez por el hecho que la ley señala como el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo o portación simple, la cual quedará grabada en audio y video en el sistema de la unidad administrativa correspondiente. Se hace de su conocimiento que deberán permanecer de manera respetuosa y en silencio. Queda estrictamente prohibido ingresar a la sala con instrumentos o dispositivos que permitan grabar audio o video, así como con teléfonos celulares. De hacerlo, se les apercibirá y en su caso se les retirará de la sala de audiencia con fundamento en los artículos 58 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por último, se le requiere a los presentes ponerse de pie para recibir al honorable juez, el licenciado Joel de Jesús Garduño Venegas, quien presidirá esta audiencia. Con los datos aportados por el auxiliar Sala, tengo por apertura de la presente audiencia. ¿Quién nos acompaña por parte del Ministerio Público? Buenas tardes, su señoría. Gracias. Comparece la licenciada Ana Lilia Soria Cerda, agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Central de Investigación, con datos ya proporcionados al auxiliar de sala. ¿Y me acompaña? Señoría, buenas tardes. Comparece ante usted Isidoro Ramírez Aguirre, agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Central de Investigación, con datos proporcionados al auxiliar de sala. Gracias, abogado. ¿Por parte de la defensa? Claro que sí, señoría. Buenas tardes. Comparece el Gracias. licenciado Ricardo López Rueda, defensor público de la Ciudad de México, con datos ya proporcionados al auxiliar de sala. Y me Gracias, acompaña. abogado. Ignacio Yavet Calderón Sánchez. Ignacio Yavet Calderón Sánchez. Sí. Señor Ignacio, usted ya ha proporcionado una serie de datos personales a esta unidad de ejecución judicial. Le pregunto si desea que se hagan públicos o que permanezcan reservados. Reservado, señoría. Se instruye en ese momento en la unidad de ejecución judicial a efecto de que mantengan reservados dichos datos personales. Señor Ignacio, dentro de los múltiples derechos que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos dispositivos del Código Ejecutivo Nacional, lo es el de contar con una defensa técnica adecuada. El licenciado Ricardo, quien se encuentra a su lado, sustenta en este momento con el carácter de defensor público. Le pregunto, ¿es su deseo que lo represente en esta audiencia? Sí, señoría. Gracias, abogado. Sí, señoría. En este acto acepto y protesto el cargo conferido por el imputado. Gracias. ¿Ya le hicieron su conocimiento los derechos que le existen en esta audiencia? ¿Tiene alguna duda respecto de ellos? No, ninguna. Gracias. Continuando con el desarrollo de esta audiencia, advierto que el motivo de la misma deriva del cumplimiento de un mandato de captura instaurado en contra del señor Ignacio Yavet Calderón Sánchez. Y en ese sentido, pregunta al agente del Ministerio Público, ¿ya corrió traslado a la defensa con el cumplimiento de la orden de aprehensión? Sí, su señoría. Sí, abogada, ¿alguna incidencia que desee plantear? Ninguna incidencia, señoría. Gracias. En ese sentido, previo a emitir mi resolución, he de establecer que si bien el Código Ejecutivo Nacional no establece algún mecanismo alguno tendiente a verificar la legalidad en el cumplimiento del mandato de captura, sin embargo, en términos de lo que establece el artículo primero constitucional en su párrafo tercero, así como por los preceptos número 16 en su párrafo cuarto, así como 19 párrafo último también constitucionales, es obligación de este órgano de control el verificar o el de velar que dicho cumplimiento de mandato de captura se haya llevado a cabo acorde a los cánones que establece la Constitución Política de este país. En ese sentido, entre el momento en que se cumplió el mandato de captura del señor Ignacio Yavet, al momento en que fue puesto a disposición de este órgano de control, he de verificar que no se haya incurrido en algún tipo de dilación de carácter injustificado e igualmente que durante el referido lapso no haya sido objeto de algún tipo de maltratamiento por parte de los elementos de la Policía de Investigación Captores. En ese sentido, al advertir que no existe algún tipo de controversia en torno a dichos tópicos, se debe establecer que dicha mandato de captura fue legalmente ejecutado. ¿Alguna otra petición, agente del Ministerio Público? Así es, su señoría. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, apartado B, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 307, 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito me autorice formular la imputación al señor Ignacio Yavet Calderón Sánchez. Señor Ignacio, en este momento la gente del Ministerio Público está pidiendo la oportunidad de formular la imputación. ¿Qué significa esto? Que en este acto le va a hacer a usted de su conocimiento los hechos que motivan su presencia en esta sala de audiencias, en la cual se establecerá un cuadro fáctico, una conducta que se le atribuye y que recoge el Código Penal, en este caso a la Ley General de Salud, como delito. Es importante que usted ponga atención a dicha intervención, toda vez que de la misma se establecerán circunstancias fácticas de lugar, tiempo y forma de ejecución de dicha conducta, e igualmente su grado de intervención, también el nombre de las personas que deponen en su contra. Abogada, por favor, le pido que se dirija directamente al señor Ignacio. Buenas tardes, señor Ignacio Yavet Calderón Sánchez.
En este momento le hago saber que la Fiscalía Central de Investigación se encuentra actualmente realizando investigaciones por su posible participación en el hecho que la ley señala como el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, posesión simple. Este hecho cometido en agravio de la sociedad. Pues bien, este hecho sucedió el 24 de octubre del 2016, siendo aproximadamente las 16:35 horas, cuando usted se encontraba en el cruce de las calles Cabo Hornos y Cabo Verde de la colonia Gabriel Hernández, hoy Alcaldía Gustavo Amadero, junto con otra persona, donde justamente se percibía un fuerte aroma semejante a cuando queman marihuana, siendo en este momento cuando usted y su acompañante se percatan de la presencia de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública e intentan correr sin haberlo logrado, toda vez que los tripulantes de esta patrulla, policías de la Secretaría de Seguridad Pública, logran hacer el aseguramiento de usted y su acompañante y les preguntan que qué estaban fumando, a lo que usted responde: nos estábamos dando un toque. Motivo por el cual, y siendo las 16:40 horas, los agentes del orden proceden a la revisión preventiva de persona y en específico el policía Rubén Silva Reyes, al revisarlo a usted, le localiza en el interior de la bolsa delantera derecha de su pantalón una bolsa de plástico que contenía un vegetal verde seco con características de la marihuana, y que precisamente a la postre, al ser examinado por peritos en la especialidad de química, se obtuvo como resultado que se trataba de vegetal verde correspondiendo al género de cannabis, comúnmente conocido como marihuana, considerado como un estupefaciente por la Ley General de Salud, y esto en una cantidad de 15.2 gramos en peso neto. Al suceder este hecho, se le informa que estaba siendo detenido y que sería trasladado ante la agencia del Ministerio Público correspondiente. Y usted, señor Ignacio, en ese momento, junto con su acompañante, empiezan a gritar a los vecinos del lugar, solicitando ayuda para efecto de que no se los llevara la policía. Una vez que los policías logran poner orden en este desaguisado que se genera, los trasladan a la agencia del Ministerio Público, donde lo ponen a disposición. Este hecho que le acabo de narrar, la ley lo considera como el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su hipótesis de posesión simple, y tiene una clasificación jurídica que ahora le voy a mencionar. Está contemplado, como ya lo mencionaba su señoría, en la Ley General de Salud, en los artículos 473, párrafo primero, que nos dice que para los efectos de la ley se debe entender fracción quinta, hipótesis de narcótico, los vegetales que determine la ley. Fracción sexta, hipótesis de posesión, la tenencia material de narcótico. Fracción séptima, hipótesis de tabla, relación de narcóticos y orientación de dosis máximas para consumo personal. Artículo 477, párrafo primero, hipótesis de al que posea algún narcótico en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar 1000 por 5 gramos sin la autorización a que se refiere la ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda ser considerada destinada a comercializarlos o suministrarlos aún gratuitamente. Estos artículos en relación al 479 en su tercera línea, que precisamente se refiere al consumo personal de cannabis, que es de 5 gramos. En estos artículos que he referido, en concordancia con los artículos que ahora le voy a mencionar, pero estos pertenecientes al Código Penal vigente en la Ciudad de México. El artículo 14, párrafo único, hipótesis de la ley especial prevalecerá sobre la general en relación al 15, hipótesis de acción, 17, fracción primera en delito instantáneo, 18, párrafos primero y segundo,
hipótesis de acción dolosa y obra dolosamente quien, conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trate, quiere su realización. En relación al artículo 22, fracción primera, hipótesis de realización por sí. Este hecho sancionado en el artículo 477, párrafo primero de la Ley General de Salud, el grado de participación que esta Fiscalía le atribuye es a título material, es decir, el previsto en el artículo 22, fracción primera. Asimismo, le hago saber que las personas que deponen en su contra son precisamente los policías de la Secretaría de Seguridad Pública, de nombres Rubén Silva Reyes y Alberto Carballo González. Es cuanto, su señoría. Gracias, abogado. Abogada, perdón. ¿Alguna aclaración, señor Ricardo? No, señoría. Señor Ignacio, ¿entendió usted en este momento la formación que se le acaba de hacer? ¿Tiene alguna duda respecto de ella? No, ninguna, señoría. En este momento también, en términos de lo que establece nuestra Carta Fundamental, usted tiene la oportunidad de contestar el cargo, esto es de emitir un testimonio en esta sala de audiencias. Le hago su conocimiento que de ser su deseo declarar, la información que usted proporcione, que vierta en esta audiencia, como podría favorecer su situación jurídica, eventualmente también le podría perjudicar. También cuenta con una segunda opción que sería la de reservarse a emitir testimonio, eso es de guardar silencio. Y dicha circunstancia no podría tomarse como algún dato indicativo de culpabilidad. Previo a que me conteste si es su deseo o no declarar, le pido por favor que lo consulte con su defensor. Me reservo el derecho de declarar. Gracias, señor Ignacio Yaved. Lo tengo como renunciando a su derecho a emitir testimonio. ¿Alguna otra petición, agente del Ministerio Público? Sí, su señoría, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 19, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito la vinculación a proceso del imputado Ignacio Yaved Calderón Sánchez por la comisión del hecho que la ley señala como el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, posesión simple cometido en agravio de la sociedad. Le escucho, abogado. Su señoría, solicito que, a efecto de no ser repetitiva en la información que estoy virtiendo, me permita tener por hecho el segmento fáctico y el segmento jurídico y pasar hacia la descripción de los datos de prueba con que sustento mi petición. Gracias. En ese sentido, con fundamento, bueno, en términos de lo que establece la contradicción de tesis número 212/2016 y con el número de registro 201-5729 que establece como rubro imputación y solicitud de vinculación a proceso sus diferencias, en este acto advierto que se haya dado a cabo el cumplimiento a lo que se establece en la etapa procedimental de formulación de imputación, que lo es precisamente al ser de su conocimiento al imputado tanto el hecho que se le atribuye como su clasificación jurídica. Esto es lo que los artículos que establecen el código, en este caso la Ley General de Salud, para dicha conducta, y eventualmente únicamente habrá de hacerse cargo en esta etapa de petición de vinculación a proceso únicamente de los datos de prueba con los cuales pretenda sustentar dicha determinación. Le doy uso de la voz, abogada. Gracias, su señoría. Como primer dato de prueba tenemos las entrevistas de los policías de investigación remitentes Rubén Silva Reyes. Investigación, abogada, no había dicho que eran de seguridad pública, perdón, corrijo. Gracias. Y Alberto Carballo González, quienes ¿Sí? son contestes al señalar que laboran para la Secretaría de Seguridad Pública, adscritos al sector GAM 4 de la Alcaldía hoy Gustavo Amadero, y que el día 24 de octubre del 2016 a las 16:35 horas se encontraban realizando acciones propias de su encargo cuando circulaban en su patrulla sobre la calle de Cabo Verde, en dirección precisamente a la calle de Cabo Hornos, de la colonia Gabriel Hernández, en la hoy Alcaldía Gustavo Amadero, cuando empezaron a percibir un fuerte olor a marihuana, cuando queman marihuana. Es el caso que al aproximarse a esta intersección de calles, se percatan que había un par de personas que se encontraban fumando. Y estas personas, al verlos dar la vuelta, inmediatamente emprenden la huida, echándose a correr, por lo que ellos se bajan, los policías, y realizan el aseguramiento de los mismos. En el caso de el policía Rubén Silva Reyes, él refiere que logra el aseguramiento del hoy imputado
Ignacio Llavet Calderón Sánchez, a quien al realizarle una revisión preventiva de persona, le localiza en su bolsa derecha del pantalón una bolsa de plástico que contenía vegetal verde, al parecer marihuana. Y él refiere que previo a esta revisión les había preguntado a ambos sujetos qué era lo que estaban fumando, y el señor Ignacio refiere que se estaban dando un toque. Es de esta manera que ambas personas, el hoy imputado y su acompañante, son puestos a disposición de la representación social. Otro dato de prueba lo constituye el formato de informe homologado, policial homologado, que precisamente contiene, entre otros aspectos y datos, la lectura de derechos y la firma del hoy imputado en cuanto fue puesto a disposición. Asimismo, la cadena de custodia, donde obran los datos que corresponden a la evidencia que le fue asegurada en el lugar de los hechos. De igual forma, se cuenta con el informe de fotografía de fecha 24 de octubre del 2016, emitido por el perito en materia de fotografía Sergio A. Hernández Manterola, quien da cuenta en un par de fotografías de las bolsas de plástico que contienen vegetal verde seco que le fueron asegurados a los imputados. Asimismo, se cuenta como dato de prueba con el dictamen de química de fecha 25 de octubre del 2016, suscrito por el ingeniero químico Jorge Felipe Arreguín Rosas, quien hace el análisis químico de este vegetal verde y donde determina que para su estudio recibió un peso neto de 15.2 gramos y al terminar este estudio entrega un peso de 15.0 gramos y donde se determina que se trata de un vegetal verde correspondiente al género cannabis, comúnmente conocido como marihuana, considerada como estupefaciente por la Ley General de Salud en su artículo 234. Por último, se tiene como dato de prueba el acuerdo de aseguramiento de las evidencias que fueron aseguradas a los imputados. Este acuerdo es de fecha 28 de octubre del 2016. Con esta conducta, el imputado lesionó el bien jurídico tutelado por la norma penal, que en el presente caso es la salud pública, en agravio de la sociedad. Asimismo, esta representación considera satisfechos los extremos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que ya se formuló imputación, se le otorgó la oportunidad de declarar al imputado y de los antecedentes de la investigación ya narrados, se desprenden datos de pruebas suficientes para establecer que se cometió un hecho que la ley señala como el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, posesión simple, y que el hoy imputado intervino en el mismo. Por lo anterior que he expuesto, y tomando en consideración que actualmente no existe alguna causa excluyente de delito de las previstas en el artículo 29 del Código Penal vigente para la Ciudad de México, ni tampoco alguna causa de extinción de la acción penal de las consideradas en el artículo 94 del mismo ordenamiento, reitero en este momento mi solicitud para que su señoría vincule a proceso al hoy imputado por la comisión del hecho delictuoso de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, posesión simple, en agravio de la sociedad. Es cuanto, su señoría. Gracias. Señor Ignacio Llavet, en este momento usted ya acaba de escuchar los datos de prueba correspondientes a la gente del Ministerio Público y con los cuales pretende sustentar un auto de vinculación al proceso. Luego, su conocimiento que esta orden de control cuenta con un plazo de 72 horas para definir su situación jurídica. Dicho plazo constitucional podría duplicarse si fuese su deseo el ofertar o desahogar algún dato o medio de prueba en una audiencia subsecuente. Esto es a 144 horas. También cuenta con una tercera opción, que será la de renunciar al plazo constitucional y que sea en esta audiencia, en base a la información que usted acaba de escuchar, y una vez generada la contradicción correspondiente con su defensor, que este órgano de control esté en aptitud de poder definir su situación jurídica. Prueba que me conteste en qué momento desea que se realice dicha actividad procedimental, consúltelo con su defensor. En este momento, señoría.
Gracias. En ese sentido lo tengo como renunciado al plazo constitucional y le otorgo uso de la voz a la gente del Ministerio Público. Perdón, ¿a la defensa? Creo que sí, señoría. En este acto, esta defensa solita no se vincula al proceso a mi hoy defendido, en virtud que de los datos de pruebas del Ministerio Público no se desprende que el hoy imputado haya incumplido con alguna razón en el hecho con apariencia de delito, en virtud de que de la carpeta de investigación se desprende que él mismo fue puesto en libertad mediante un oficio de fecha 26 de octubre del 2016, donde se ordena su libertad, en el cual establece que por acuerdo del ministerial de esta misma fecha, dictado dentro de la carpeta de investigación citada al rubro, se gira órdenes a quien corresponda para que por medio de los elementos de su cargo permita a retirar de las oficinas a Ignacio Calderón Sánchez, de 24 años, en calidad de libres, de conformidad con el artículo 14 y 621 constitucional, 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, levantándose por ende la custodia de vista permanente en el área cerrada de la Fiscalía Central. Firma atentamente su respectivo el Ministerio Público José Bernabé Hernández Mosco. Asimismo, viene la determinación del mismo Ministerio Público en fecha 26 de octubre del 2016 a las 18 horas, en la cual en la parte medular, en su respectivo primero, se acuerda la libertad con las reservas de ley de los imputados de nombre Luis Israel Merino Islas e Ignacio Calderón Sánchez, de 24 años, previsto y sancionado en los modelos antes citados, con la finalidad que siga la integración de la carpeta de investigación en la que se actúa para su debida persecución y perfectamiento legal, sin detenido. Asimismo, se le previene para que comparezca tantas y cuantas veces sea citado para la práctica. En tal virtud, su señoría, el hoy imputado se encontraba en libertad, lo dejaron en libertad en agencia ministerial, tampoco dentro de la carpeta de investigación de conformidad con el principio de lealtad, no existe ninguna citación al hoy imputado en la cual haya suponer que se sustrajo de la acción penal o que jamás se presentó a la sede ministerial o que lo hayan llamado a la misma sede ministerial. Por eso, en este acto solicito que no se vincule a proceso a mi hoy defendido. ¿Es cuánto, su señoría? Gracias, abogado. ¿Se hace cargo, agente del Ministerio Público? Sí, su señoría. En relación a las manifestaciones que realiza la defensa en este momento, quiero mencionar que si bien es cierto existe un acuerdo de libertad que mi homólogo investigador emitió en su momento en la fecha que ha referido el abogado, también es cierto que para ese momento la Fiscalía aún no contaba con el resultado del análisis químico que fue realizado al vegetal verde. Luego entonces no teníamos como dato de prueba contundente de que se trataba de un estupefaciente, ni tampoco teníamos la determinación del peso y otras especificaciones que resultan necesarias para presentar una acusación, una formulación de imputación. Eso por una parte, y a efecto de tutelar los derechos de los imputados en su momento. Ahora, en relación a que refiere que no existe ninguna citación, mi homólogo investigador también realizó las gestiones necesarias, tan fue así que en su momento se solicitó una orden de aprehensión, toda vez que no existía forma de localizar al imputado para poder darle continuidad a la investigación, y por eso precisamente estamos el día de hoy en el cumplimiento de esta orden hasta que en el momento que ha sido localizado el imputado. ¿Es cuánto, su señoría? Señor Ricardo. Sí, señoría. Esta defensa reitera en su petición de que no se ha vinculado al proceso. Si bien es cierto, como lo dice el Ministerio Público, no contaba con esos datos de prueba, también es cierto, y como nos dice que no podía localizar, recordemos que es deber del Ministerio Público recabar la información para, como un domicilio, si la persona es en situación de calle, dónde puede ser localizado. Por lo tanto, solicito no se vincule a proceso, porque al fin y al cabo jamás ha sido llamado a la sede ministerial. No existe un registro que haya solicitado el Ministerio Público a su policía de investigación para que pudieran localizar al hoy imputado. Por lo tanto, se vulneraron su derecho. ¿Es cuánto, señoría? Gracias.
Previo a emitir mi determinación únicamente en cuanto al punto que aborda la defensa, sí quisiera hacer una manifestación. Este órgano de control tuvo conocimiento precisamente de este mandato de captura. En su momento fue librado por el de la voz. Y evidentemente para que hubiera yo estado en aptitud de poder emitir esta determinación, se debió haber dado cabal cumplimiento a lo que establecen los acuerdos expedidos por el Consejo de la Judicatura, en particular el 27 diagonal 2017 del año próximo pasado. Corrijo, es el 7-27 diagonal 2017, así como el V88 diagonal 2017, ambos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura de esta ciudad capital. Y en su momento se estableció precisamente que se habían agotado formas de conducción al proceso previas. En ese sentido, sí apercibo a la gente del Ministerio Público para que en sus intervenciones sea puntual en los argumentos en los cuales que se genera la controversia. La defensa se está doliendo precisamente de dicha circunstancia, que no se agotaron formas previas de conducción al imputado a proceso, como pudo haber sido eventualmente tanto la citación como la comparecencia judicial a través de la fuerza pública, y que se encuentran contenidas en el artículo 141 en sus fracciones primera y segunda del Código Adjetivo Nacional. Ello, insisto, en su momento fue hecho de mi conocimiento y fue motivo por el cual, al haberse agotado dichas formas de conducción previas, se emitiera este mandato de captura. Como todos sabemos, la orden de aprehensión es de carácter excepcional, ¿no? Siempre se privilegia la citación de los imputados en libertad, pero en este caso particular, para que yo hubiera emitido este mandato de captura, fue porque, al menos atendiendo al principio de buena fe y de lealtad con el cual se debe de conducir al agente del Ministerio Público y también de probidad, me hizo del conocimiento de dicha circunstancia. Me extraña que en este momento el órgano ministerial no establezca dichas circunstancias para poder dar cabal contestación a lo que señala el agente del Ministerio Público. ¿No cuenta con esas referencias, abogada? Sí, su señoría, en este momento estoy buscando el informe de Policía de Investigación, que fue el sustento para hacer la solicitud en su momento de orden de aprehensión. En su momento me planteó el órgano investigador que pidió esta orden de aprehensión que el 27 de abril del año próximo pasado se había señalado una audiencia a las 10 de la mañana en la Unidad de Gestión Judicial número 6 del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, y que se había dado por debidamente cumplimentada dicha citación, y sin embargo no habían comparecido los imputados. Tío Ricardo, ¿se encontró algo? ¿Carpetero? Esta orden adquiere en el 2017, en mayo de 2017. 2 de mayo de 2017. Sí. Y fue solicitada para ambos imputados, tanto para el hoy imputado como para Luis Israel Merino Islas.
Y esta petición de orden de aprehensión derivó precisamente de la inasistencia del señor Ignacio, de ambos, el día 27 de abril a las 10 de la mañana en la unidad 6 del Juzgado Preventivo Varonil Oriente, de Ciudad Capital. Según información que me aportó el Ministerio Público de forma oral en la audiencia que tuvo verificativo en aquellas fechas. Pero bueno, con independencia de dicho señalamiento, no sé si vayan a encontrar esa constancia en la carpeta judicial o tenga en algún anexo que no hayan ocurrido traslado. Sin embargo, en atención a la observación que realiza la defensa, he de establecer que finalmente, al haberse emitido un mandato de captura en contra de su defendido, en esa fecha, en el día 2 de mayo del año 2017, evidentemente fue una determinación judicial debidamente fundada y motivada y con las cuales surtía las exigencias que en su momento exigía el párrafo tercero del numeral 16 constitucional, así como incluso el requisito procedimental o procesal al cual hace alusión el artículo 141, fracción tercera del Código Adjetivo Nacional, esto es, que en su momento quedó debidamente justificada dicha necesidad de cautela. Ello, evidentemente, no sería impedimento para poder emitir la determinación que en este momento voy a exponer. Una vez que escuchadas las partes intervinientes en la presente audiencia, en este acto procedo a definir la situación jurídica del señor Ignacio Calderón Sánchez o Ignacio Yavet Calderón Sánchez, a quien se le atribuye la Comisión de Derecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo bajo la hipótesis de posesión simple, imputado cuyos datos personales a solicitado permanezcan reservados. Como parte considerativa primera, me hago cargo de la competencia, en este sentido de establecer que el órgano de control es competente para conocer de la presente determinación, acorde a lo que establece el párrafo inicial del artículo 19 constitucional, así como por los numerales 20 en su fracción primera, 133 fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, 51 bis, 245 en su fracción primera y 247 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia para esa ciudad capital, así como en términos de los acuerdos número 7-27/2017 y V88/2017, ambos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura de esta Ciudad de México. También tomó en consideración el contenido del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, interpretada contra el imperio. Dispositivos legales antes señalados, de cuya interpretación armónica se logra apreciar la competencia de este órgano de control para conocer y resolver los hechos que han sido puestos de mi conocimiento por parte de la gente del Ministerio Público. Ahora bien, como parte considerativa segunda y haciéndome cargo del fundamento constitucional, he de establecer que el párrafo inicial del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental establece que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de las 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición y sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, en el que se expresará el delito que se le impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, como parte considerativa tercera y haciéndome cargo del fondo de la pretensión ministerial, advierto hasta este momento que se ha dado cabal cumplimiento a lo que establece el numeral 316 del Código Adjetivo Nacional. Esto es, el Ministerio Público ya formuló imputación en contra del señor Ignacio Calderón Sánchez o Ignacio Yavet Calderón Sánchez, a quien ya se le ha otorgado la oportunidad de emitir testimonio en esta audiencia, siendo su deseo no ejercer el mismo. Ahora bien, de los datos de prueba que fueron expuestos por la gente del Ministerio Público, hasta este momento, este órgano de control advierte una serie de indicios que me resultan razonables, congruentes, idóneos, pertinentes y suficientes para permitirme suponer de manera fundada la existencia del hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo bajo la hipótesis de posesión simple, ilícito previsto normativamente en el numeral 477, párrafo primero, bajo la hipótesis de al que posee algún narcótico en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1000, sin la autorización a la cual se refiere esta ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos aún gratuitamente. Ello correlacionado con lo que también se prevé por el numeral 473 en su párrafo primero, que establece que para los efectos de esta ley, se entenderá por fracción quinta, narcóticos a los vegetales que determine la ley. Fracción sexta, hipótesis de posesión, la tenencia material de narcóticos, y fracción octava, que establece precisamente la hipótesis que nos remite a la tabla de narcóticos y de orientación de dosis máximas para consumo personal, razón por la cual se toma en consideración también el numeral 479, y que prevé precisamente dentro de la referida tabla como narcótico la cannabis sativa.
Todos estos artículos a los cuales he hecho mención que se encuentran contenidos en la Ley General de Salud, ello en correlación a lo que establece el artículo 15 bajo la hipótesis de acción, 17 fracción primera bajo la hipótesis, había dicho la agente del Ministerio Público fracción primera, sin embargo, en vía de reclasificación establezco que se tomará en consideración la fracción segunda, esto es bajo el esquema de delito permanente o continuo toda vez que la posesión, en este caso del narcótico, se consuma el delito durante todo el tiempo que se mantenga dicha posesión. Por tanto, la tendría yo en este momento como bajo la hipótesis de delito permanente prevista en la fracción segunda del artículo 17. 18 en su párrafo primero bajo la hipótesis de acción dolosa y párrafo segundo, esto sobra dolosamente el que conociendo de los elementos objetivos del hecho típico de que se trate, quiere su realización. Para efecto de establecer la forma de intervención del señor Ignacio Calderón Sánchez o Ignacio Yavet Calderón Sánchez, estableceré o tomaré en consideración el contenido de la fracción primera del numeral 22, que establece una forma de intervención a título de autor material, esto es, los que lo realicen por sí. Todos esos artículos contenidos en el Código Penal para esta ciudad capital vigente al momento del acontecer delictual. Ello lo establezco a partir del cuadro fáctico, el cual ya ha hecho referencia a la gente del Ministerio Público y el cual en este acto tengo por íntegramente reproducido para todos los efectos legales correspondientes y de cuya ponderación y análisis me permite suponer en el presente estadio procedimental a nivel de probabilidad que efectivamente el día 24 de octubre del año 2016, siendo aproximadamente las 16 horas con 35 minutos, al encontrarse lo imputado Ignacio Calderón Sánchez o Ignacio Yavet Calderón Sánchez, en compañía de otra persona, en el cruce de la calle de Cabo Hornos y Cabo Verde de la colonia Gabriel Hernández de la alcaldía de Gustavo Amadero, lugar en el cual se percibía un fuerte aroma semejante al de marihuana, por lo que en ese momento, al percatarse de la presencia de los elementos policíacos a bordo de la patrulla de seguridad pública y quienes responden a los nombres de Con su venia, señoría, a efecto de aclarar este punto, los policías preventivos remitentes de la Secretaría de Seguridad Pública son Rubén Silva Reyes, quien aseguró al hoy imputado y le encontró el vegetal al que se hace alusión, y el policía Alberto Carballo González detuvo al otro imputado, del cual ya se determinó su situación jurídica. ¿Es Gracias. cuánto, señoría? Gracias, abogado. Continuando con mi determinación, en ese momento circulaba por el lugar una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyos tripulantes responden a los nombres de Rubén Silva Reyes y Alberto Carballo González, quienes son elementos precisamente adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública. Al momento en que estas personas les preguntan que qué estaban fumando, les responden que se estaban dando un toque, que en ese momento, siendo ya las 16 horas con 40 minutos, dichos elementos policíacos proceden a realizar una revisión preventiva a ambos imputados, logrando localizar en posesión del hoy imputado Ignacio Calderón Sánchez o Ignacio Yavet Calderón Sánchez una bolsa con vegetal verde con características, verde seco con características de marihuana, envoltorio que fue localizado por parte del elemento policíaco Rubén Silva Reyes. Vegetal que posteriormente fue, al ser examinado por peritos químicos, se determinó que se corresponde al género de cannabis, cannabis comúnmente conocido como marihuana, y el cual es considerado precisamente como estupefaciente por la Ley General de Salud en términos de lo que establece el artículo 234 del Código, perdón, de la ley de la materia, siendo que el peso neto de dicha vegetal lo fue de 15.2 gramos.
razón por la cual en ese momento, al estar en presencia de un delito flagrante de carácter permanente, evidentemente son asegurados y puestos a disposición del órgano investigador. Dicho cuadro fáctico y jurídico hasta este momento lo encuentro debidamente sustentado con todos y cada uno de los datos de prueba a los cuales ya ha hecho mención el agente del Ministerio Público, los cuales en este acto tengo por íntegramente reproducidas para todos los efectos legales correspondientes. Podemos destacar por su singular trascendencia precisamente las entrevistas que se recaban a dichos elementos policíacos, Rubén Silva Reyes y Alberto Carballo González, quienes son contestes en señalar que efectivamente el 24 de octubre del año 2016, siendo aproximadamente las 16 horas con 35 minutos, al encontrarse realizando labores propias de su función a bordo de la unidad policíaca asignada para tal efecto, ellos sobre la calle de Cabo Verde, en la colonia de Gabriel Hernández de la alcaldía de Gustavo Madero, y que antes de llegar a la calle de Cabo Horno advierten un fuerte aroma similar al que se quema a la quema de marihuana, advirtiendo la presencia de dos sujetos, siendo en este caso el hoy imputado Ignacio Calderón Sánchez o Ignacio Yavet Calderón Sánchez en compañía de un segundo sujeto, quienes al percatarse precisamente de la presencia policíaca pretenden darse la fuga. Sin embargo son cuestionados acerca del por qué estaban haciendo en el lugar, refiriendo que se estaban fumando un toque. Al realizarles la revisión preventiva correspondiente les logran encontrar a ambos en una bolsa de plástico vegetal verde y seco, razón por la cual son detenidos y puestos a disposición del órgano investigador. Llama la atención que una vez realizada la intervención por parte de peritos expertos, en particular en materia de química, se logró determinar que efectivamente dicho vegetal verde se corresponde al género de cannabis, conocido comúnmente como marihuana, y ello deriva precisamente de la opinión técnica que fuese expuesta por el perito en materia de química, que responde al nombre de Jorge Felipe Reguín Rosas, y quien determinó que efectivamente el peso neto recibido había sido la cantidad de 15.2 gramos, determinando que se trata de vegetal verde seco y que se corresponde al género de cannabis, comúnmente conocido como marihuana, y el cual es considerado como estupefaciente atento a lo que establece la Ley General de Salud en su numeral 234. También se cuenta con una fijación fotográfica de ambas bolsas de plástico que contenían dicho vegetal verde, y el cual fue incorporado a la carpeta de investigación a través del informe de fotografía también de fecha 24 de octubre del año 2016, elaborado por el perito Sergio Hernández Manterola, a través de la cual se acredita precisamente la existencia física de dichos envoltorios. Contamos también con un formato de homologación policial, el cual contiene diversos documentos que versan particularmente sobre la detención del señor Ignacio Calderón Sánchez y la cadena de custodia del narcótico asegurado. También se cuenta con un acuerdo de aseguramiento precisamente de estas evidencias relacionadas, y mismo que fuese realizado en fecha 28 de octubre del año 2016. Evidentemente, dichos datos de prueba, al ser valorados en términos de lo que establece el numeral 261 y 265 del Código Adjetivo Nacional, puede establecer que resultan idóneos a juicio de este órgano de control, toda vez que cada uno de ellos tiene la capacidad de generar información, la cual resulta ser objetiva y valorable por parte del órgano de control. Puedo establecer también que resultan pertinentes, pues guardan relación con el objeto de este proceso, pues hacen referencia tanto al hecho que la ley señala como delito de estudio, así como con la probabilidad de que el imputado aquí presente intervino en el mismo. Luego entonces, hasta este momento resulta suficiente para sustentar el sentido de la presente determinación. Lo anterior, ellos así, tomando en consideración particularmente la forma a través de la cual emiten su declaratoria o su entrevista, los policías remitentes Rubén Silva Reyes y Alberto Carballo González, en torno a los hechos que nos ocupan y que conocieron a través de los sentidos, sin lograr advertir hasta este momento algún dato que me permita restarles credibilidad en cuanto a las circunstancias tanto sustanciales como accidentales que narraron. Pues quienes producen dicha información hasta este momento los puedo apreciar como imparciales y creíbles, y sin contar con algún indicio que me haga suponer que la versión que describió cada uno de ellos se encuentra matizada por algún signo de amenaza, intimidación o coacción, o menos aún, impulsados por algún sentimiento de animadversión o rencor en contra del imputado que me haga presumir que se está conduciendo faltando a la verdad. Por el contrario, logro apreciar que su narrativa es conteste en señalar que efectivamente el día 24 de octubre del año 2016
siendo aproximadamente entre las 16 horas con 35 minutos al estar realizando labores propias de su función, en particular sobre las calles de Cabo Hornos y Cabo Verde de la colonia Gabriel Hernández de la alcaldía de Gustavo Madero, logran advertir o percibir un aroma semejante a la quema de marihuana, razón por la cual se percatan de la presencia de dos sujetos, quienes en un primer momento pretenden darse a la fuga. Sin embargo, al ser requeridos y cuestionados, señalan que estaban fumando un toque, razón por la cual proceden a realizar la revisión preventiva en contra de estas personas, logrando localizar en poder, en particular del imputado Ignacio Calderón Sánchez o Ignacio Javet Calderón Sánchez, una bolsa de plástico en cuyo interior contenía vegetal verde, el cual fuese determinado posteriormente en base a opiniones técnicas de corte científico, como lo es una opinión en materia de química, que dicha vegetal verde se correspondía al género de cannabis conocido comúnmente como marihuana, y el cual se encuentra regulado como estupefaciente en términos de lo que establece el numeral 234 del Código de la Ley General de Salud. Evidentemente, dicha opinión técnica de su análisis y ponderación, atendiendo a las reglas de la lógica y de la sana crítica, me permite concluir que se percibe acorde a la experticia del perito que lo emitió y que le permitió arribar así una serie de consideraciones y conclusiones, las cuales puedo apreciar en este momento apegadas a su experticia e incontrovertidas por el momento, y en base a lo cual se pone de manifiesto primeramente la cantidad de vegetal verde, y el cual señaló dicho perito experto lo es de 15.2 gramos, así como su género, y que en este sentido se corresponde a lo que se conoce comúnmente como marihuana. Técnicamente se denomina por la Ley General de Salud como cannabis sativa, y que eventualmente dicho vegetal se está considerando como estupefaciente por la Ley General de Salud. Todo lo cual, evidentemente, me permite establecer la existencia de una conducta, la cual tuvo verificativo en su modalidad de acción, a través de la cual el imputado Ignacio Calderón Sánchez o Ignacio Javet Calderón Sánchez, actuando por sí, mantenía dentro de su, o poseía un narcótico, en este caso cannabis sativa, en una cantidad inferior a la que resultaba de multiplicar por 1000. El cuadro establecido en la tabla contiene el artículo 479 de la Ley General de Salud, ello sin autorización a la cual hace referencia dicha ley. Y evidentemente, derivado de las circunstancias del hecho, tal posición no se pudo considerar como destinada a la comercialización o al suministro aún gratuitamente, lo cual evidentemente lo coloca dentro de la hipótesis normativa que contenida en el artículo 477 de la Ley General de Salud. Con dicha conducta, evidentemente se genera un resultado mismo que es de índole formal, toda vez que este no es perceptible a través de los sentidos. Sin embargo, se trastoca al bien jurídico tutelado por la norma penal del estudio, como en el presente caso lo es la salud pública, advirtiendo también la existencia de un nexo de atribuibilidad entre la conducta desplegada por el señor Ignacio Javet Calderón Sánchez con el resultado formal antes referido. Advierto también la existencia del objeto material del hecho que la ley señala como delito que nos ocupa, y en este caso se consistiría en la cantidad de 15.2 gramos de cannabis sativas, conocida comúnmente como marihuana. Advierto también que dicha conducta fue realizada a título de autor material, en términos de lo que establece la fracción primera del numeral 22 del Código Penal para esta ciudad capital. Pues no debemos perder de vista que la conducta, en este caso el verbo núcleo rector del tipo que nos ocupa, lo es el de la posesión, y resulta ser precisamente un delito de mera conducta. Por tanto, le es atribuible a título individual y no conjunto, aún con independencia de que hubiera sido detenido con una segunda persona. Advierto también que dicha conducta fue realizada de forma dolosa, en términos de lo que establece el párrafo primero y segundo del artículo 18 del Código Penal para esta Ciudad de México. Pues evidentemente lo he imputado, conociendo de los elementos objetivos del tipo penal que estaba transgrediendo, que hizo resultado lesivo por la norma. Ello es así toda vez que desde el conocimiento del común de las personas, independientemente del estatus social o nivel cultural de desarrollo que se encuentra prohibido por la ley, el poseer narcóticos o estupefacientes fuera de los casos previstos por la Ley General de Salud. Pese a ello y con tal conocimiento, puedo advertir que lo imputado que hizo resultado lesivo por la norma penal de estudio. Por último, de establecer que hasta este momento no logra apreciar la existencia de una causa de extinción de acción penal o que excluya el delito de las que se encuentran contenidas en los numerales 29 y 94 del Código Penal para esta Ciudad Capital, así como 485 de la Ley Adjetiva Nacional. Luego, entonces, en mérito de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, puedo establecer, y una vez apreciados todos y cada uno de los datos de prueba que fueron expuestos por la agente del Ministerio Público,
así como la argumentación y la contraargumentación de las partes procesales en esta audiencia, de ello de forma libre y lógica, así como de manera conjunta, integral y armónica, me permite afirmar hasta este momento que se constituyen como una serie de indicios razonables, congruentes, idóneos, pertinentes y suficientes para permitirme suponer de manera fundada la existencia del hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo bajo la hipótesis de posesión simple. Asimismo, se evidencia la probabilidad de que el imputado Ignacio Calderón Sánchez o Ignacio Yavet Calderón Sánchez intervino en su comisión a título de autor material. Ello lo derivo del análisis puntual, así como del ejercicio de ponderación de todos y cada uno de los datos de prueba que fueron expuestos por el agente del Ministerio Público, y los cuales generan convicción a este órgano de control bajo los estándares básicos de razonabilidad y racionalidad exigidos en este estudio procedimental. En torno a la argumentación de la defensa pública, reitero nuevamente mis argumentos, insisto, el hecho de que la forma de conducción del imputado a proceso lo haya sido un mandato de captura, ello con independencia de que hubiera sido, suponiéndose conceder, no acorde a los parámetros que marca el numeral 141 del Código Ejecutivo Nacional, no lleva aparejada per se la libertad del imputado. En todo caso, se podría establecer una ilegalidad en el cumplimiento del mandato de captura, sin embargo, insisto, en base a la información que ha sido expuesta, advierto que no fue así. En su momento, dicho mandato de captura cubrió las exigencias que marca el numeral 16 constitucional en su párrafo tercero, correlacionado precisamente con el requisito procedimental o procesal que establece la fracción tercera del numeral 141, esto es la necesidad de cautela. Ello a virtud de que, reitero, en base a la información que fue aportada al momento de que fue emitido dicho mandato de captura, se logró establecer la existencia de dicha necesidad de cautela, pues las formas de conducción de proceso previas no fueron suficientes para lograr someter a la potestad jurisdiccional al imputado y eventualmente poderlo someter a proceso. Luego entonces, en ese sentido, me permito resolver los siguientes términos. Primero, siendo las 13:21 del día 22 de enero del año 2019 y se decreta la vinculación a proceso del imputado Ignacio Calderón Sánchez o Ignacio Yavet Calderón Sánchez por la comisión del hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo bajo la hipótesis de posesión simple, ilícito cometido en agravio de la sociedad. Segundo, les hago su conocimiento a las partes del hecho y término que tienen para inconformarse, que es de 3 días. Tercero, también en este acto tengo previamente notificados a los intervinientes de la presente determinación. Cuarto, en este acto invito a las partes procesales a que hagan uso de una forma de terminación anticipada del proceso o alguna solución alterna que estimen pertinentes, ello a efecto de evitar la continuación de este proceso hasta juicio y se contribuye así a la armonía social a través de la resolución del conflicto surgido entre los intervinientes. Quinto, les hago su conocimiento a las partes que la presente carpeta judicial en la cual se actúa será reasignada para su continuación para las etapas procesales subsecuentes a una unidad de gestión judicial ubicada en el Juzgado Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad capital. Si es el Oriente, ¿verdad? ¿Se les corresponde a ustedes? ¿Vienen de la Agencia Central de Investigación? La Agencia Central de Investigación. Gracias. Y atendiendo al delito, ¿no es una unidad diversa, ¿verdad? ¿Sigue siendo el Oriente? No, es el norte. Es el norte, ¿verdad? Sí, es Sí, el para norte. los delitos de narcomenudeo. ¿Dónde se encuentra? Es perdón. que se encuentra ingresado por un delito diverso en el reclusorio Oriente. Ah, ya. Luego entonces, bueno, atendiendo a los acuerdos del Consejo, tengo conocimiento que de los delitos contra la salud los conoce la Reclusorio Norte, ¿no? El norte, así es. Sin embargo, en ese sentido, al advertir que el señor Ignacio Calderón Sánchez o Ignacio Yavet Calderón Sánchez se encuentra puesto a disposición de un órgano de control, el operativo a Varonil Oriente, por un proceso diverso, he de determinar que esta carpeta judicial se remitirá al Juzgado Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad capital. Sexto, hago constar que la presente audiencia inicial se verá al día de la fecha y que ha quedado debidamente videograbada, se constituye como el soporte material que otorga seguridad jurídica al imputado para conocer los fundamentos legales, así como las motivaciones y razones que se tomarán en consideración para vincularlo al proceso. Ello en términos de lo que establece el artículo 16, párrafo primero, parte segunda, constitucional, y ya que en esta ha quedado el registro de manera íntegra y fidedigna del desarrollo de la misma, dando certeza así de su contenido, razón por la cual sustituye la determinación impresa a la cual hace alusión la fracción cuarta del numeral 67 del Código Adjetivo Nacional. Hasta aquí mi determinación, abogados. ¿Alguna otra petición? Sí, su señoría, en relación a la medida cautelar, precisamente
quería hacerse de su conocimiento que actualmente se encuentra recluido el imputado en el reclusorio Varonil Oriente. Tengo una constancia de reclusión donde el director del reclusorio, del subdirector jurídico del reclusorio preventivo Oriente, Diego Quiroz Rodríguez, nos informa que está relacionado con una carpeta diversa por el hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado y que actualmente se encuentra en prisión preventiva oficiosa, vinculado a proceso. Respecto a la medida cautelar, pues en este momento no habría ninguna que pudiera ser compatible con la que tiene asignada por ese delito diverso, y en esa virtud esta Fiscalía solicita su intervención a efecto de que se girara oficio al subdirector jurídico del reclusorio preventivo Varonil Oriente, a efecto de que en el momento que el señor Ignacio Yavet Calderón Sánchez pudiera obtener su libertad por algún medio, nos notificara a efecto de poder solicitar en su momento una audiencia ante el juez y estar en condiciones de poder solicitar una medida cautelar para dar seguimiento a esta causa. ¿Es cuánto? Señor Ricardo. Sí, señoría. En el tenor de ideas, podríamos estar ante la presencia de solicitar una suspensión condicional del proceso y que la misma quedara interrumpida porque el señor se encuentra ingresado en el reclusorio Varonil Oriente. Así que se lo dejo a su consideración de usted, señoría. ¿Es cuánto? Gracias. Permítame un momento, abogado. Por un lado, está solicitando a la gente del Ministerio Público se imponga una medida cautelar de prisión preventiva de carácter justificado, a virtud de que el imputado actualmente se encuentra en ese momento sometido a un proceso diverso. Y por otro lado, la defensa está solicitando o peticionando en ese momento la actualización de una suspensión condicional del proceso. Auxiliar Sala, tenemos informe de unidad de medidas cautelares que nos establecen que cubran las exigencias que marca el numeral 192, fracción tercera. No, señoría, no contamos con el informe hasta el momento. ¿Por qué no se ha pedido abogado? ¿Por qué no se pidió abogado? ¿Tiene alguna razón por la cual no se haya solicitado cuando desde que se peticionó esta audiencia se tenía conocimiento de que se podría acceder a algún tipo de salida alterna? Se solicitó, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. Pero ya está solicitado. Sí, señoría. Gracias. En ese sentido, abogado, atendiendo a la petición que realiza la defensa pública, advierto que no se encuentra, si bien puedo advertir que efectivamente, en términos de lo que establece el artículo 192, su fracción primera, se ha dictado ya un auto de vinculación a proceso en contra del señor Ignacio Calderón Sánchez o Ignacio Yavet Calderón Sánchez, por un hecho que le sea como delito, cuyo término aritmético de la pena no excede de los 5 años. Advierto en este caso, y como estamos apreciando un delito contra la salud, puedo advertir que no existe algún tipo de oposición fundada que pudiera generar a alguna víctima, pues no estamos apreciando un delito de resultado material, sino por el contrario de resultado formal. Sin embargo, también establece la fracción tercera del número 192, a la letra dice que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior en su caso, e incluso el artículo 200 establece que previo al comienzo de la audiencia de la suspensión condicional, el proceso del Ministerio Público deberá consultar los registros respectivos para ver si el imputado en forma previa fue parte de algún mecanismo de solución alterna o suscribió algún tipo de acuerdo reparatorio. En ese sentido no contamos con dichos antecedentes, dichos registros. Luego entonces no se surte una de las exigencias que marca el numeral 192 para que tuviera verificativo dicha suspensión condicional del proceso. Por tanto, hasta este momento no resultaría atendible la petición de la defensa. En torno al órgano, a la petición del órgano ministerial,
advierto que de manera... Abogada, ¿me podría ser más precisa en torno a su petición? Sí, su señoría. Refiero que en este momento, desde el punto de vista de esta fiscalía, no existe una medida cautelar que pudiera ser compatible con la que actualmente se encuentra cursando el imputado por una carpeta diversa. Luego, entonces, ante esta situación, lo que yo solicito es que se gire un oficio al subdirector jurídico. Pero ahorita, ¿qué hacemos con el imputado en torno a este proceso, abogada? Pero no te escucho, abogado. Bueno, esta defensa sería la suspensión condicional. Si bien es cierto, la fracción tercera del 192 no se puede determinar en este momento, atendiendo al principio de buena fe y de que de comentarios con el imputado me dice que no existe, que no ha celebrado ningún acuerdo reparatorio ni una suspensión condicional, podría proceder esta suspensión condicional, la misma que quedaría interrumpida mientras el imputado está privado de su libertad por diverso proceso, de conformidad con el artículo 198 en su párrafo tercero, me parece, es primero, segundo, tercero, para la obligación de cumplir esta condición de suspensión condicional del proceso, así como el plazo otorgado para tal efecto se interrumpiría mientras el imputado esté privado de su libertad por otro proceso. ¿Párrafo tercero, abogado? ¿Eh? ¿Párrafo tercero, 198? 198, sí, párrafo es 1, 2, 3. La obligación de cumplir con la condición derivada de la suspensión condicional del proceso, así como el plazo otorgado para tal efecto, se interrumperá mientras el imputado esté privado de su libertad por otro proceso. Una vez que el imputado obtenga su libertad, esto se reanudará. Creo que sería lo más sano. Es párrafo cuarto. Perdón, entonces, 1, 2. Atendiendo a su petición, abogado, ya había emitido yo mi determinación en ese sentido. No encuentro hasta este momento atendible su petición. Insisto, ya había emitido mi determinación en torno a dicho supuesto. Y sí, me queda muy claro que hay criterios de algunos órganos de control en el sentido de que conceden dichas suspensiones condicionales, aún estando privados de su libertad personal los imputados. No es criterio que comparta el de la voz, pues evidentemente hacemos ilusoria dicha salida alterna, ¿no? El hecho de que esté sometido a un proceso evidentemente no va a poder dar cumplimiento a aun y cuando lleguemos a establecer algún tipo de condiciones que pudiera llegar eventualmente a cumplir, diversas a la previsión preventiva, pues mientras esté sometido a un proceso, por un hecho, ¿por qué delito está vinculado al proceso, abogado? Homicidio calificado. Está vinculado por un delito que amerita prisión preventiva de carácter oficioso. Realmente, pues veo improcedente, inviable poder acceder a dicha petición, con independencia de que, insisto, no se surten los extremos que marca la fracción tercera del número 192. En torno a la petición del órgano del Ministerio Público, ya para efecto de no hacer más tediosa esta audiencia, advierto que efectivamente en este momento se surte una de las hipótesis que marca el párrafo primero del artículo 167 del Código Ejecutivo Nacional. En ese sentido, establece cuáles los requisitos para solicitar o las causas de la prisión preventiva, y entre ellos establece que esté siendo procesado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la diversa causa no sea acumulable o conexa en los términos del presente código. Pero como primer punto advierto que efectivamente lo he imputado, y en base a la intervención que realiza la agente del Ministerio Público, se encuentra en este momento sometido a proceso por un delito, por la comisión de un delito doloso como es el de homicidio calificado, y en términos de lo que establece, y advierto hasta este momento, salvo que cuente con algún dato objetivo de prueba la defensa o la agente del Ministerio Público, puedo establecer que estos delitos, esos hechos no son acumulables y tampoco son conexos, toda vez que el que nos ocupa tuvo verificativo en el año 2016, ¿no? En tanto que lo hecho en materia de la vinculación a proceso 2019. en enero del 19, luego entonces no advierto alguna causa de procedencia ni de acumulación ni de conexidad, y por tanto también considero se surten los extremos que marca el numeral, el párrafo segundo del 167.
y que dice, en el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia del proceso previo no dará lugar por sí sola a la procedencia de la prisión preventiva. Advierto en este caso y en base precisamente a la intervención del órgano ministerial que estos delitos no son ni acumulables ni conexos. Por tanto, resultó que se estima o procedente el determinar una prisión preventiva de carácter justificado en contra del señor Ignacio Calderón Sánchez o Ignacio Llavet Calderón Sánchez. Ello, evidentemente, también releva de la carga de justificar a la gente del Ministerio Público la imposición de la necesidad de la misma. Únicamente me restaría preguntar si cuenta con alguna excepción para la imposición de la misma, abogada. No, con ninguna. Ninguna, señoría. ¿Ninguna? Gracias. Luego, entonces, en este sentido, procedo a resolver los siguientes términos. Toda vez que sean satisfechos los requisitos para la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva de carácter justificado, la cual se encuentra prevista en la fracción 14ª del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le impone al señor Ignacio Calderón Sánchez o Ignacio Llavet Calderón Sánchez la pena dicha medida cautelar. Segundo, esta medida cautelar comienza a aplicar a partir de ese momento y por todo el tiempo que dure el proceso, por razón por la cual deberá permanecer privado de su libertad personal al interior del Cuerpo Preventivo Varonil Oriente de esa ciudad capital, a disposición del juez de control en turno, ello en un área distinta a la destinada para el cumplimiento de las sesiones privativas de libertad. Tercero, la temporalidad de esta medida cautelar impuesta de prisión preventiva de carácter justificado y que corre a partir de este momento, no podrá exceder del tiempo que como máximo fija la ley para el delito que está motivando su imposición, y que en ningún caso podrá ser mayor a 2 años, salvo que su prolongación derive del ejercicio del derecho de defensa del hoy imputado. Cuarto, en este acto les hago su conocimiento de las partes, el derecho y término que tienen para conformarse en contra de esa determinación. Quinto, en este acto también tengo por legalmente notificados a todos los intervinientes de la misma. Sexto, se ordena la expedición de los oficios correspondientes, tanto al director del Sistema Preventivo Varonil Oriente, al subsecretario del Sistema Penitenciario y al juez de ejecución en turno, todos con residencia en esa Ciudad de México, a efecto de hacerles su conocimiento de lo aquí determinado, quedando bajo su supervisión el cumplimiento de dicha medida cautelar. Hasta aquí mi intervención, abogado. ¿Alguna otra petición? Sí, su señoría, con fundamento en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito un mes para el cierre de investigación complementaria, en virtud que aún queda pendiente por recabar del sistema penitenciario resoluciones donde se encuentra relacionado el hoy imputado y realizar algunos trámites administrativos respecto de la carpeta de investigación que se integra. ¿Me reitera la fecha? ¿Cuánto me dijo? Un mes. ¿Un mes? Señor Ricardo. Pues es que seguimos con el trámite del juicio, ¿no? Se vería la fecha para la terminación de la investigación cuando el delito amerita una suspensión condicional. Uh-huh. Eventualmente, una vez que esta carpeta se remita a una unidad de ejecución judicial diversa y se recabe el informe correspondiente de USMECA y se cuente con un dato objetivo de prueba que determine que efectivamente se cubre la exigencia que marca la fracción tercera, podrá ser sometido a consideración de otro juez de control la petición de suspensión condicional y la eventual interrupción de la misma. Lo que toda esta defensa suelta es que serían 2 meses, señoría, en virtud de que esta carpeta va a ser remitida, son tiempos procesales y una vez que llegue el informe de USMECA, para estar en aptitud de solicitar esta suspensión. Esta defensa suelta 2 meses. 2 meses. Ministerio Público. No hay ninguna oposición. En ese sentido, tengo por autorizado el plazo de 2 meses, ello con fundamento en lo que establece el artículo 321 del Código Ejecutivo Nacional, el cual tendrá como fecha de vencimiento, fenecerá el día 23 de marzo del año 2019. Hasta aquí mi determinación. ¿Alguna aclaración o petición final previo al cierre de esa audiencia, abogada? Sí, su señoría, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito copia simple de audio y video. Asimismo, solicito que autorice a los licenciados en Derechos Karen Rubín Hernández Cruz y Francisco Esquivel Reyes para recogerlos. ¿Es cuánto?
Señor Ricardo. De la misma manera, su señoría, copia simple del audio y video de la presente audiencia. Gracias. En este acto tengo por autorizar la expresión de las copias que han sido peticionadas, así como por autorizar al personal al cual ha hecho mención el agente del Ministerio Público para su recepción. Señor Ignacio, ¿alguna duda, algún cuestionamiento que desee realizar en esta audiencia? No, ninguna, señoría. ¿Le ha quedado claro el desarrollo de la misma? Sí, señora. Como usted escuchó, señor Ignacio, usted, en base al delito que ha sido en materia de la vinculación a proceso, usted cuenta con la oportunidad de poder acceder a una salida alterna e incluso una forma de terminación anticipada del proceso, tal y como lo ha peticionado su defensa. Sin embargo, para poder arribar a dicha salida alterna, se requiere de cubrir una serie de exigencias procesales que el Código Nacional, en su artículo 192, regula. En este caso, como usted ya escuchó, usted cumple con dos, hasta este momento, el día de la fecha cubre dos exigencias, que es que ha sido ya vinculado a proceso y que no será decretado un auto de apertura a juicio en su contra. Igualmente, el delito por el cual se ha vinculado no excede del término medio aritmético de los 5 años. Sin embargo, también he de verificar que usted no haya accedido anteriormente a algún tipo de salida alterna o de forma de terminación anticipada del proceso, y para ello se requiere de una información que se remite de manera oficial por parte de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares para poder acreditar dicho extremo. Una vez que tengamos acreditados esos 3 extremos, eventualmente se podrá peticionar nuevamente dicha suspensión condicional, y si a criterio del juez de control le resulta procedente, a pesar de que usted siga estando privado de su libertad personal por un hecho diverso, como lo escuchamos, usted está siendo sometido en este momento a una prisión preventiva de carácter oficioso por un hecho que le haya como delito de homicidio calificado. Según referencia al agente del Ministerio Público, ese hecho tuvo verificativo este mes. Luego entonces, una vez que pueda usted eventualmente eludir evitar el proceso por el hecho de prisión preventiva oficiosa, podrá acceder a esta salida alterna, o insisto, pues se podrá requerir nuevamente hasta un juez de control, y si el juez de control lo estima procedente y adecuado, podrá acceder a esta salida alterna y quedará interrumpida, como lo refiero la defensa. Insisto, es una cuestión de criterios, yo no comparto ese criterio, razón por la cual tampoco accede a la petición de su defensa en este momento, porque usted se encuentra privado de su libertad personal. ¿Algo que manifestar, señor? No, señoría. No quisiera alguna otra cuestión más que tener en la audiencia, siendo las 3 horas con 42 minutos del día de la fecha, tengo por cerrada la presente audiencia. Los presentes por Buenas tardes a todos.